que ya lo tengo con nosotros al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Bueno, qué gusto tenerlo con nosotros. Igualmente estar acá. Viene de Mar del Plata, día largo, Sí. día cansador. Fuimos a Mar del Plata muy temprano. Sí. Estuvimos ahí haciendo una inversión de más de 1.000 millones de pesos para crear un centro de investigaciones sobre cuestiones marítimas con la Universidad de Mar del Plata, el CONICET, la provincia de Buenos Aires. Sí. Y realmente uno se da cuenta allí la importancia que tiene el mar para la Argentina. Habrás visto que el año pasado, cuando se vota la ley de la nueva plataforma continental, sí, se muestra que Argentina es 2 veces más grande entre plataforma continental y el mar argentino que la Argentina territorial. Bueno, hoy veía un mapa tomado desde el Polo Sur y es realmente notable la extensión que tiene esa plataforma, ¿no? No, es increíble y aparte porque tiene riquezas enormes. Sí. Yo me acordaba, vos recién nombrabas a Macri, cuando él decía, ¿para qué queremos las Malvinas si dan déficit? Bueno, lo que está en juego cuando el Reino Unido toma Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur es cerca de 1.500.000 kilómetros cuadrados de mar y de plataforma continental, donde hay riquezas de todo tipo. Eso es, y el acceso a la Antártida, el acceso al paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico, son las razones de por qué están allí, y Argentina tiene que legitimar también su soberanía a partir de la investigación científica. Y realmente tenemos en biodiversidad, en pesca, en energía, tenemos elementos enormes como para que en el futuro, digamos, en el futuro próximo, Argentina también no solo tenga las riquezas que nos da la tierra aquí en el continente, sino también las que nos puede dar el mar. Es una perspectiva de desarrollo integrado que también tiene que ver con nuestro deseo de una Patagonia mucho más desarrollada. Bueno, a mí me tocó viajar a Malvinas hace 9 años y tuve oportunidad de entrevistar a la persona que estaba a cargo de los recursos naturales en aquel momento. Se dio una situación, bueno, que no viene al caso porque no quiero hacerlo largo, pero en el medio de la entrevista, en algún momento, la entrevista estaba saliendo mal, definitivamente, porque no me decía nada, encima era en inglés, con lo cual yo tampoco era demasiado flexible en el idioma, pero en algún momento se ve que le di un poco de ternura, que es raro, y me dice, venga que le quiero mostrar algo. Y bueno, me hace subir a una especie de segundo o tercer piso de esos módulos tipo contenedor, y de pronto me muestra un monitor y me muestra la silueta de las islas, y eran cerca de 250 puntos de 4 colores distintos. Le digo, ¿y eso qué es? Me dice, esos son los buques que están pescando en este momento. Y me agarró como una indignación, porque claro, son licencias que estaban dadas a buques españoles, coreanos, bueno, no recuerdo bien. Claro, ellos están explotando en este momento todo eso. Por supuesto que son riquezas argentinas. Vos dijiste muy bien, porque son españoles, coreanos y de Taiwán. Principalmente son esas 3 nacionalidades, y Argentina tiene que, como lo está haciendo permanentemente, protestar internacionalmente, no solo por la devolución de los territorios que fueron usurpados en el siglo XIX, sino también por las riquezas que ellos se llevan. Y también están explorando hidrocarburos, como todos sabemos. Hay una exploración, se llama Sea Lion, la región donde lo están haciendo, y que si efectivamente logran explotar hidrocarburos allí, va a ser mucho más difícil todavía la recuperación del ejercicio de la soberanía. Esa es plataforma continental argentina. Por supuesto, no solo que es plataforma continental argentina, sino que, fíjate la diferencia que vos tenés con Chile, que termina en cordillera y cae muy rápido. En el caso de nuestro país, justamente por nuestra geografía, cae muy lentamente, es mucho más cerca de acá que del talud. Claro. Y entonces esa riqueza es una riqueza que es muy factible de poder explotar, y Argentina, sin lugar a dudas, tiene como una asignatura pendiente recuperar esa soberanía y evitar que se lleven las riquezas nuestras. Bueno, lo aproveché en la cuestión Malvinas, que para mí es realmente apasionante y que tenemos que insistir permanentemente. Ahora, hace poquito tiempo, unos días, leí un artículo suyo, ministro, que se llama «Hay que exportar conocimiento». Y ahí se planteaba algo que se los recomiendo a todos que lo lean porque realmente es muy instructivo, y además me parece que da de lleno con una pregunta que es fundamental, que es, la Argentina tiene, por diversas cuestiones, básicamente creo en gran medida por desmanejo financiero, la necesidad imperiosa ahora de sumar dólares. La verdad que la forma más sana de hacerlo es con mayor exportación. Y esa mayor exportación podría traernos dólares, pero también podría llegar a reprimarizar la actividad económica, porque si lo único que exportamos son bienes o materias primas,
bienes primarios o materias primas, bueno, uno dice, bueno, ¿en qué momento se le agrega valor a eso y cómo se genera trabajo con todo eso? Y el artículo justamente lo que proponía era otro camino. Claro, no todo tipo de crecimiento es desarrollo, ni todo desarrollo es progreso. Eso lo decía un economista, Olivera, ¿no sé si te acordás? Sí, claro. Hace mucho tiempo, y nos plantea cuál es el modelo que queremos para la Argentina. Si queremos una Argentina primarizada, puede pasar la década de los 90. Vos te referías recién al Consenso de Washington. La década de los 90 fue la aplicación de las recetas justamente que venían desde el norte. Esa aplicación nos primarizó notablemente. Argentina se desindustrializó, ya la dictadura había desindustrializado la Argentina, los 90, haciéndonos comprar barato lo que venía de afuera, terminó por destruir la industria argentina. Cuesta mucho recomponerla. Ahora bien, nosotros tenemos dos alternativas, seguir siendo un país primario o justamente agregar valor a esos mismos productos primarios, pero fundamentalmente desarrollar industrias del conocimiento, industrias de base tecnológica, que Argentina tiene la suerte de tener la capacidad en sus científicos, en sus tecnólogos, como para poder hacerlo y agregar valor a los que exportamos. El primer modelo, el modelo agroexportador, sabemos que tiene una restricción, sirve para el 20% de la población. Con el 20% de la población alcanza para poder resolver los temas productivos vinculados a una Argentina agroexportadora. Si queremos una Argentina que integre a todos, necesitamos pensar en una Argentina poderosamente industrial, una Argentina que no solo tenga más industria, sino como estamos trabajando fundamentalmente a partir de la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, que federalice el conocimiento. Para que vos tengas una idea, el 85% de la ciencia y la tecnología está concentrado en 4 jurisdicciones: Córdoba, Santa Fe, Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. El resto del país, que es donde están las materias primas, casi no hay capacidad de agregar valor. Porque así fue la estructura que se desarrolló siempre en la Argentina. Tenemos que desarrollar, y la ley permite que el 20% de ese crecimiento del presupuesto vaya a desarrollar ciencia y tecnología en las provincias. Nosotros tenemos capacidad de desarrollo energético en el sur, tenemos capacidad de desarrollo energético en energía solar en otras zonas del país, tenemos, por supuesto, litio, tenemos un conjunto de fuentes de energía renovable que nosotros podemos desarrollar y que hace falta hacerla en el lugar de origen. Pero a su vez vos tenés grandes capacidades para desarrollo, como ha hecho Argentina, de biotecnología, nanotecnología, la posibilidad de generar, como hemos hecho nosotros, aquellos insumos que fueron imprescindibles para el COVID, que se pueden hacer acá. El barbijo, tengo uno en mi bolsillo, que se llama del CONICET comúnmente. Bueno, ha sido un desarrollo de nanotecnología aplicada a la industria textil, que lo que significó fue muchos años de trabajo previos para poder lograr eso. Ese barbijo es una de las exportaciones más importantes de Argentina en este momento, como los kits de detección del COVID. Recordarás que al principio casi no podíamos nosotros hacer estudios porque los países que concentraban la producción casi no te los vendían. Bueno, cuando desarrollamos la posibilidad a través de nuestros científicos y nuestros técnicos, hoy en día podemos acceder a través de nuestros propios kits. Como estamos desarrollando las vacunas, hay 4 líneas de vacunas que Argentina seguramente alguna de ellas va a tener antes de fin de año y podrá exportar. Pero vuelvo al tema que me preguntaste. La cuestión central es cambiar la matriz de las exportaciones, como es cambiar la matriz de la producción. Si nosotros solamente exportamos lo que comemos, como viene sucediendo, tenemos también muchos problemas vinculados a la inflación que están atados a un comercio internacional. Países como Bolivia, como Chile, que exportan minerales, por ejemplo, y no exportan comida, ese problema no lo tiene. Entonces, una de las causas de la restricción externa de esas divisas que vos señalabas al principio, que nosotros necesitamos, tiene que resolverse a partir de un cambio en el modelo productivo. Ese es el esfuerzo que el gobierno de Alberto Cristina están llevando adelante, y un cambio también en la matriz de exportaciones. El último año, en este esfuerzo que estamos haciendo de ayudar a las pymes, que se han incorporado muchas en una dirección exportadora, la exportación que más creció en Argentina en un año fue la exportación de manufacturas de origen industrial, 41%. Realmente a todo el mundo le asombró, pero es que está surgiendo otra Argentina a partir de la pandemia, que recuperó los niveles industriales que tenía antes y los superó en muchas áreas, donde la capacidad de agregar valor, por ejemplo, en la que hace la industria del software, es enorme, y la capacidad de exportación también es ilimitada. No es casualidad que Argentina haya desarrollado tantos científicos, tantos técnicos, que tenga universidades nacionales tan poderosas que nos permitan competir en lo que hoy se valora
en el conocimiento. No hay, hoy no dirías nunca que un país que tiene muchos recursos naturales, aunque sea petróleo, es un país rico. Hoy son países ricos los que pueden monopolizar el conocimiento. Bueno, lo que me surgía era a casi pedirle encarecidamente que se cuide mucho el presupuesto justamente en ciencia y tecnología, en un contexto donde todo va a haber que discutirlo con el Fondo Monetario Internacional y donde en algún momento, en el pasado, cuando uno ve los acuerdos con el fondo, bueno, siempre apuntaban a la ciencia y la tecnología y uno dice, pero ¿cómo puede ser que siempre lo que haya que recortar es eso cuando en términos del presupuesto tampoco es que es tan relevante? Digo, y uno se pregunta, ¿pero no habrá allí algún tipo de interés en que la Argentina no salga definitivamente a ser una potencia, a discutir esas cuestiones, como usted decía, biotecnología, la tecnología mismo? Hoy leía, lo leía en Ámbito y lo estamos publicando para mañana, que el ex ministro de Economía de Estados Unidos, ex secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, invirtió en un fondo de inversión que tiene 150 millones de dólares en la compañía Satellogic, que es argentina. Claro. Sí. Y eso es una noticia de hoy. Entonces uno dice, el ex ministro de Economía de Estados Unidos, el que estuvo hace algunos años nada más, cuando tiene que invertir 150 millones de dólares, elige una compañía de tecnología argentina. Exactamente, pero vamos a lo del fondo. Sí. Bueno, tenemos un lujo que es que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, es investigador del CONICET. Sí. Entonces, entre otras cuestiones, no quiero decir que solo por eso, pero también por eso, pero porque tiene su corazón, pero tiene una dinámica respecto del futuro bien interesante, planteó, es el primer acuerdo donde el Fondo Monetario Internacional pone que no se van a tocar los fondos de ciencia y tecnología. Todavía en la primera declaración del fondo decía tecnología, y Martín agregó ciencia y tecnología, porque justamente la ciencia básica, la que no ves en el momento su utilidad, es la que nos permite a mediano y largo plazo la competencia de fondo. Y si uno toma el acuerdo que hizo Macri, diría, ¿cuál fue la condición del fondo? ¿Qué ministerios cayeron? Ciencia y tecnología, cultura, ambiente, trabajo y salud. Justamente lo que se está preservando en este acuerdo, que pone sobre la mesa cuál es la mirada que tiene Argentina hacia el futuro. Yo venía para acá leyendo un artículo interesante para criticarlo, que dice, bueno, ¿cómo Argentina pierde esta oportunidad del acuerdo con el fondo para hacer la reforma previsional, la reforma impositiva? Sí, o sea, por derecha. ¿Cómo pierden esto y la reforma laboral? Porque recordemos de que Macri, que fue el primer día que yo ingresé como diputado en el 2017, intentó hacer la reforma previsional. Tuvo que poner gendarmería, recordamos lo que pasó ese día, una represión enorme. Sí. El costo de esa reforma previsional le impidió avanzar con las otras dos reformas, la reforma laboral y la reforma impositiva. Reforma impositiva regresiva, es decir, no cobrarle a los ricos. Claro. Ahora, justamente lo que nos critican los sectores de la derecha es cómo ustedes no aprovecharon, decir, mira, el fondo me está obligando para castigar a los Bueno, esa es la historia humildes. argentina casi, permanentemente, señalar al fondo y decir, no, me hacen hacer un ajuste y entonces lo tengo que hacer. Y la verdad es que digo, a ver, si uno mira la historia, uno tendría que ser escéptico en función de este acuerdo con el Fondo Monetario porque realmente no son buenas noticias. Ahora, si se puede preservar la inversión en ciencia y tecnología, aislar un poco del resto de las cuestiones y de la mesa de negociación, sería una buena noticia. Es decir, que podamos invertir en ciencia y tecnología y que eso nos ayude. Bueno, como dijo el presidente, no hay nada que celebrar, porque lo que estamos haciendo es tratando de resolver un endeudamiento enorme que nos dejó el macrismo. La verdad que es de una gravedad... Había que arreglar con el fondo. Generaciones. Había que acordar, por supuesto, un mecanismo, y dentro de esa situación, una situación no querida, se eligió un camino que es el camino de defender nuestros intereses. Yo me acuerdo porque acompañé, también recordarás, a Néstor Kirchner en el 2003, y recuerdo cuando los miramos todos asombrados que tuvo el valor de decir los muertos no pagan deuda. Dijo, déjennos crecer y nosotros vamos a estar en condiciones de pagar la deuda, y fue lo que ocurrió porque Argentina terminó saldando su deuda con el fondo. Y nos parece que es importantísimo en este momento crecer, pero vuelvo ahora a tu primera pregunta. No cualquier crecimiento. No cualquier crecimiento. En los 90, Argentina creció en un promedio del 3,5%, que no puede decir es un promedio bastante importante, pero aumentó la desocupación, aumentó la indigencia, aumentó la pobreza de una forma increíble. ¿Por qué? Bueno, porque ese modelo de crecimiento no es un modelo que distribuye. ¿Te acuerdas que nos decían, esperemos que derrame? Se van a enriquecer mucho algunos y al final van a empezar a consumir y a derramar en el resto. Por eso
Lo que se trata de discutir, y yo creo que es el eje central del debate hoy, cuando nos dice hay distintos modelos de país, si nosotros vamos a tener un modelo de país que modifique la estructura productiva, que modifique la matriz de exportaciones y que la forma de crecer sea a partir del trabajo y a partir de agregar valor con trabajo de calidad, por supuesto trabajo registrado, pero agregar valor fundamentalmente por la capacidad de desarrollo científico-tecnológico que la tenemos. No lo tienen muchos países. Yo diría que América Latina, Argentina y quizás Brasil, no hay otros países que tengan esa capacidad, no solo de investigar, sino que esa investigación se transforme en mejora de la producción a partir de una articulación público-privada que tenemos que privilegiar. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Cambiamos de tema, nos metemos en la discusión.